Amén. Hay muchos programas, muchas series, muchas telenovelas, muchos realities, pero aquí estamos, ¿cierto que sí? Créame que Dios honra eso, porque eso es un sacrificio que usted está haciendo. De pronto usted salió cansado del trabajo, cansada, y el Señor premia eso. Ahí donde uno se ciña la cintura y, hermano, eso va a subir como olor fragante delante del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo 1. El libro de los orígenes, el libro de Génesis, hermano. Génesis capítulo 22, versículo 1. Leemos la palabra bajo los tres poderosos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice las Escrituras: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aquí, hermano, hoy vamos a tocar un tema donde lo que Dios hace no tiene sentido. Amén. Y, hermano, la pregunta muy recurrente entre cristianos es: pastor, no entiendo lo que me pasa. ¿Por qué me pasan ciertas cosas? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me están sucediendo ciertas cosas? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Cómo puedo entender, hermano, lo que me está pasando? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? No, bueno, yo sí me la he hecho alguna vez, de preguntarme, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? No sé si hay gente, hermano, que se mete la cabeza por allí, ¡prum!, le pegan. Yo la otra vez le había colocado un ejemplo de un jueguito, hermano, que jugaba en la 14 para los niños, que un muñequito, hay varios huecos, saca la cabeza y usted con un mazo tan, y donde sale tan y tan. Y hay gente que se ve sumida en esa situación, que por donde saca la cabeza, por ahí, hermano, hay un garrotazo, le va mal, emprende algo, le va mal, hace aquello, le va mal, y está como en esa temporada. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, hermano, me ha sucedido. Y para yo poder entender, hermano, qué me está pasando, usted y yo primero tenemos que clasificar. Tenemos que clasificar, hermano, qué es lo que está sucediendo conmigo. Porque puede que esto venga del diablo, puede que venga, hermano, de Dios, o puede que venga de mí mismo. Amén. Y el problema, hermano, de hoy en día es que mucha gente quiere victoria sin sacrificio. Quiere, hermano, hay gente que está tan viciada, hermano, a los triunfos sin proceso, hermano. Quieren el pan sin pasar por el horno, y quieren todo sin sacrificio, todo lo quieren fácil, como dicen por allí, muerto como el gallinazo, todo facilito. ¿Usted no es esa generación de hoy en día? Entonces, ¿cómo yo puedo entender qué es lo que me está pasando? Primero, usted y yo tenemos que clasificar. Primero tenemos que hacernos la pregunta. No es llenarnos de reclamo ni de rabia contra Dios, sino usted y yo tenemos que clasificar. Bueno, lo que me está pasando, ¿viene de parte de Dios? ¿Viene de parte del diablo? ¿O viene de parte mía? Amén. Porque de otra parte no puede venir. Toda lucha, aflicción o crisis tiene tres caminos: o es del diablo, o es de Dios, o es por mí mismo. Amén. Usted tiene que entender eso. Uno, en vez de empezarse a quejar o llenarse de reclamo, o empezar a sacar, hermano, veredictos, o dejarse de mirar la cabeza de tantas cosas, hermano, lo primero que usted tiene que decir: bueno, estoy pasando por un momento difícil, me están pasando cosas malas. Hay gente que se acostumbró, hay gente que ya no le importa y va de fracaso en fracaso y no le importa. Quiere disfrutar ese momentico de felicidad, pero no le importa ir de fracaso en fracaso. Amén. Entonces usted tiene que hacer un alto y decir: bueno, pero es que ¿será que toda la vida es así? Yo le pregunté al Señor, preguntaba al Señor: ¿será que toda la vida es así? ¿Esta es la vida que yo tengo que seguir viviendo en el evangelio hasta que me muera? Y el Señor me empezó a ir enseñando, hermano, eso cuando yo estaba en el discipulado. El Señor me empezó a enseñar ciertas cosas. Y entonces ahí empecé a entender de que yo tengo que clasificar y decir: bueno, o esto viene de parte de Dios, o esto viene de parte del diablo, o esto viene por mí mismo. Y usted y yo no le podemos echar la culpa, hermano, a Dios si es el diablo el que está haciendo las cosas, o si es por uno mismo. Uno no le puede estar echando la culpa, hermano, a Dios o al diablo. Primero, si soy yo,
Hermano, si soy yo en la consecuencia de algo malo, porque estoy desobedeciendo. Si es el diablo, hermano, lo tengo que reprender. Si es Dios, yo tengo, hermano, que afrontarlo. Amén. Y manejarlo. ¿Cierto que sí? Tengo que ser valiente. Y si es usted mismo, usted no le puede echar la culpa. Si soy yo mismo, yo no le puedo echar la culpa a Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos que ya aprender, ya clasifiqué. Bueno, entonces, cuando las cosas vienen de parte de Dios, es una prueba. Amén. Cuando las cosas vienen por parte del diablo, es una tentación y hay que reprenderlo. Y cuando las cosas, hermano, vienen por causa mía, es una consecuencia a mi desobediencia. Amén. Si yo no podemos sentar, hermano, en la inmadurez. No, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo al culto. Eso a mí no me va bien. Es que vean eso, empecé a hacer las cosas bien y me empezaron a venir una cantidad de cosas malas, hermano. Y uno no puede caer en el mismo error. Uno tiene que clasificar, bueno, Señor, si esto es de parte tuya, si esto es de parte del diablo, es parte mía. Y empezar uno a discernir, a preguntarle al Señor, a orar, a ayunar. Entonces, cuando las cosas vienen de parte de Dios, es una prueba. De parte del diablo es una tentación. Y si es por parte suya, es la consecuencia, hermano, de la desobediencia. Amén. Entonces hay gente que confunde la prueba con, hermano, con la consecuencia de una mala decisión que yo tomé, que se tomó. Y hay gente que está viviendo, hermano, una consecuencia de una mala decisión que tomó, que Dios le dijo que tomara desde hace tiempo, pero está viviendo la consecuencia y a eso le llama prueba. No, es que Dios me está probando. No, no es que Dios que te esté probando. Eso es una consecuencia por haber tomado una mala decisión y seguir firme en eso. Amén. Y así sucesivamente. Usted y yo no le podemos llamar prueba por un error que yo cometí. Pero la falta de discernimiento y de aprender y analizar las cosas, el por qué me están sucediendo las cosas, o yo retroceder, hermano, mi vida y pensar en qué momento de mi vida tomé una mala decisión, porque puede ser que por eso es que se desvió del camino y está viviendo una consecuencia terrible. Y el no saber eso, el ignorar de eso, puede ser que esté pensando que es una prueba y esté esperando que Dios salga a su encuentro y lo bendiga. Y Dios está esperando que usted recapacite, le pida perdón al Señor, corrija su caminar para poderlo bendecir. Son cosas que usted y yo tenemos que preguntarnos. Porque es que a veces uno le echa todo a Dios. No, Dios va a bendecirme y ya, y todo lo que me pase, pues a gloria a Dios. La Biblia dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, nos ayudan para bien. Pero ¿qué pasa? Dios es tan buen maestro que a pesar de las malas decisiones que usted y yo tomamos, nos enseña cosas buenas. ¿Es necesario pasar por esa situación? No. Pero como lo decía la otra vez, la persona que aprende del proceso es porque en algún momento o en el tiempo de la vida, en el camino de la vida, no le hizo caso a Dios, al Espíritu Santo, sino que desobedeció. Entonces, hermano, el proceso, el desierto, la situación dura es, hermano, el plan B de Dios. Pero cuando usted y yo, Dios te dice, no hagas esto, tú no lo haces, entonces usted se está ahorrando años, tiempo, angustia, lágrimas, de pronto enfermedades, golpes en el cuerpo, de pronto invalideces, hermano, que le mochen una pierna, porque yo he visto cosas así cuando Dios está hablando, hermano, porque el propósito se va a cumplir. Como Jonás, hermano, él fue de necio, de terco, a ir para otro lado, hermano, pero ¿qué pasó? Se lo tragó un pez y vomitado cumplió el propósito. Como sea, se va a cumplir. ¿Cómo lo quiere? ¿Vomitado o sin vomitar? Hermano, porque es que uno hay veces Dios le está hablando, le está diciendo, mira por aquí, y la persona, no, pero es que a mí me gusta, yo quiero. Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué hacía el pastor con la oveja? Le partía una pata y se la colgaba aquí para poder que dejara de ¿qué? De brincar. Ay, pastor, Dios es, sí, hermano, porque Dios va a cumplir esa palabra que pesa sobre usted, una palabra profética que Dios derramó sobre usted. Sí, apláudale al Señor, hermano. Entonces, hermano, cuando la gente confunde eso, no sabe el por qué y por eso no saben qué están viviendo. Y eso le pasa a muchos cristianos. Y cuando usted empieza a pensar así, usted ya empieza a adquirir una madurez espiritual. Eso se llama madurez espiritual. Y hay gente que le dice, pero Dios, ¿por qué? Y Dios dice, yo no tengo nada que ver allí. Yo no soy, eres tú.
Y cuando es la consecuencia de un error que usted y yo estamos enfrentando hoy, ¿qué tengo que hacer, pastor? Yo estoy enfrentando una consecuencia de algo malo que yo enfrenté, que yo tomé una mala decisión antes, pastor, ¿qué hago? Pues lo mejor que se puede hacer, hermano, es humillarse y pedirle perdón a Dios. Sí, yo tenemos que arrepentirnos, humillarnos delante de Dios. Yo cometí errores, hermano, y los sigo cometiendo. Pero, hermano, le voy a contar lo que me pasó antes. Yo cometí unos errores y a mí me tocó que humillarme delante del Señor y apartarme y llorarle y decirle: Señor, perdóname, porque yo pequé a voluntad sabiendo que estaba malo. Me humillé, hermano, y me dolió haberlo hecho. Y yo decía: Señor, perdóname, quita esa consecuencia. Porque sí, Dios te perdona, pero queda una consecuencia. La consecuencia solamente se va a ir cuando usted se humilla y siente dolor por lo que usted hizo. Si no, la consecuencia se va a cumplir. Pregúntele a David. Dios lo perdonó, pero ¿cuál fue la consecuencia? Le costó lágrimas de sangre. El hijo le mató al hermano, el hijo le violó a la hermana, el otro por represalia le mató al hermano. Absalón mató a Amnón, Amnón violó a la hermana de Absalón, hermano. El otro quiso dividir el reino, le tocó que salir corriendo, se le acostó con todas las concubinas a la luz del sol. Una cosa terrible, hermano. Diga conmigo: consecuencia. Entonces las consecuencias, usted y yo vamos a tener consecuencias o buenas. Nosotros estamos en la mitad, consecuencias buenas o consecuencias malas. Usted y yo somos los de las consecuencias. Usted y yo cosechamos lo bueno o lo malo. Amén. Entonces, hermano, cuando usted y yo nos humillamos y le pedimos perdón con humillación, Dios va a quitar, dice la Biblia: entonces me acordaré del pacto que hice con Abraham y Isaac. Esa palabra me la regaló a mí el Señor. Hermano, yo me humillé y el Señor quitó esa consecuencia de mi vida y me dio otra oportunidad y me encarriló. Yo sentí cuando se quitó ese peso de mi corazón. Yo lo sentí, hermano. Pero hay gente que no le importa, sigue sufriendo y sigue lo mismo y lo mismo. Entonces a esas personas no va esto, menos mal que aquí no hay ninguno. Amén. Entonces, y cuando, hermano, es el diablo que te está tentando, ¿qué hay que hacer, pastor? Velar y orar. ¿Para qué? Velar y orar para que no entréis en qué, en tentación. ¿Cierto que sí? Entonces el diablo me está tentando, está viniendo la tentación, está enviando la tentación. Entonces eso me dice a mí que yo tengo que entrar en más tiempo de oración, en más tiempo de ayuno, en más tiempo de venir al culto. Mire, usted aquí está cumpliendo con una vigilia. ¿Sí sabía? ¿Por qué lo ocultó por la noche? Es que la gente tiene tiempo es por la noche, pastor. Sí, ese es un motivo, pero el motivo principal es porque acuérdese que son 4 vigilias, los judíos. De 6 a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. ¿Sí ves lo importante que es el culto? Esto no es porque los pastores no tienen nada más que hacer en semana y bueno, para rellenar el culto del domingo hacen culto el martes, el jueves y el viernes. Ay, qué pereza, pastor. No, usted está cumpliendo con una vigilia. Usted cuando viene al culto, usted está vigilando. Cuando usted viene al culto, usted está orando. Cuando usted está al culto, está adorando. Entonces lo que vimos, la adoración, hermano, empieza a alimentar el espíritu de santidad que Dios deposita dentro de ti, para que obedezcan no porque te lo dicen, sino porque ya te agrada, no por imposición, sino por revelación. Vas a amar el obedecer y vas a hacer a un lado todo lo que es pecado porque quieres es obedecer a Dios. Eso va a venir a través de que usted y yo oremos a Dios y le digamos: Señor, te doy gracias, porque los 4 seres vivientes en Apocalipsis capítulo 4 decían: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y a través de esa adoración va a alimentar el espíritu de santidad dentro de usted. Vas a tener la capacidad de poder decir no al pecado con agrado, no como con nostalgia. Ay, no peco, pero ay, me gustaría. ¿Usted no ha visto a las personas? Sí. Esa persona no obedece, hermano, por revelación, sino porque le toca. Y acuérdese que hay 2 maneras de ser santo: porque le toca, esa es la ley, y por la gracia es cuando usted ya no lo quiere hacer, no lo desea. A mí me decían: pero es que vos, ¿por qué estás yendo a la iglesia? ¿Es que tenés que hacerle caso al pastor o qué? Yo le dije: no, mi hijo, yo no obedezco al pastor. Eso me lo reveló el Señor, me dan ganas. Esa se llama la gracia. Bienvenidos a la gracia. La ley era que les prohibían, pero por dentro lo querían hacer. Amén. Y la otra forma es cuando ya viene por el espíritu de santidad, que usted obedece porque usted ya quiere obedecer. Entonces hablamos de que usted y yo, la oración suya y mía tiene que ser que: Padre, revélame el espíritu de santidad.
Y cuando usted ya ama el hacer la voluntad de Dios, usted va a permanecer para siempre y Dios te va a empezar a bendecir. Amén. Entonces, vamos a recibir herencia. ¿Se acuerda lo que vimos el domingo? La persona que, hermano, está en el espíritu, tiene el espíritu de santidad, obedece al Señor, va a recibir la herencia, porque la herencia es para los santificados. Amén. Si no no estuvo el domingo, hermano, véase la prédica, la subimos en Facebook. Entonces, ¿dónde íbamos? Cuando el diablo te va a tentar, usted y yo tenemos que velar y orar. Como le digo, aquí usted está en una vigilia, usted está haciendo la primera vigilia. Amén. Cuando vigilamos hasta las 12 son 2 vigilias. Cuando es hasta las 6 son las 4 vigilias, como lo hicimos en Tuluá. Y ahí hay mucho poder, hay mucha bendición. Entonces, usted cada vez que viene al culto, usted le está quitando capacidad al diablo para que te tiente. Pero bueno, eso es otro tema. No vamos a enfocarnos en la tentación, vamos a enfocarnos hermano, en la prueba. Amén. Entonces, cuando es Dios que te prueba, te da la salida. Dice la Biblia que Él no nos prueba más allá, hermano, no permite, hermano, que usted y yo seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, ni tampoco nos va a probar más allá de lo que usted y yo podamos soportar, porque Él es justo. Amén. ¿Sí o no? Entonces usted y yo vamos a poder resistir. Muchos dicen: pastor, yo no soy capaz, pastor, de aguantar. Eso es mentira, porque estaríamos haciendo mentiroso a Dios. Dígame. Entonces, ¿por qué empecé con porque dice la Biblia que Dios, hermano, probó a Abraham. Amén. Y es una historia muy conocida. Es una historia muy conocida. Y aquí, hermano, empezamos de directo, hermano, con este texto. Es que cuando Dios te va a bendecir, antes te va a probar. Antes de Dios bendecirte, te va a probar. Y después de la bendición también te va a probar. Amén. La prueba, hermano, no es porque Dios te quiera quitar la bendición. Como decían por ahí en el colegio, lo que se da no se quita porque se vuelve pepita. ¿Se acuerdan? Dios te da algo y no te lo vuelve a quitar, ya no se lo quita a nadie. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Dios te da algo y ya, hermano, es. Amén. Entonces Dios no te quiere quitar la bendición, sino que quiere quitar de ti cosas que no te van a ayudar. Vamos a leer Santiago, hermano, capítulo 1 y versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3. Si usted no se vio la prédica, o si se la vio, vuelva y escúchela, hermano. Yo creo que ya se sube en el viernes, porque vamos adelantados. Se llama Resumen de la Santidad. Ahí resumí, hermano, comprimí. Eso es como un archivo, hermano, WinRAR. Comprimí toda la enseñanza de la santidad en la del domingo, la que di el domingo. Dios me dijo: resuma y dé toda la enseñanza que dio en las 2 semanas. Y eso hice, mi hermano. Santiago capítulo 1, 1:3. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, sabiendo que, leamos desde el 2, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Y aquí entramos en materia, hermano. ¿Qué va a probar Dios en tu vida y en la mía? Diga conmigo: no, la fe. Dios va a probar la fe. Dios te va a probar la fe. Y esa prueba nos enseña a ser paciente. Amén. ¿Qué es una prueba? Es todo aquello que no tengo control. Amén. Eso es una prueba. Si lo puedo solucionar, no es una prueba. Si no se puede solucionar, es prueba. Y si es una prueba y no tiene control, no tenemos el control, alguien está tomando el control. Amén. ¿Sí entendió ese trabalenguas? Vuélvelo a repetir. La prueba es todo aquello que no tengo el control. ¿Cómo así, pastor? Cuando mi hijo estaba enfermo, usted lo puede llevar donde el médico y todo. Pero ¿qué pasa, hermano? Usted no tiene el control. Puede tener mucha plata, puede tener mucho conocimiento, muchas enseñanzas, puede tener la iglesia más grande, hermano, puede ser dueño de un hospital. Usted no tiene el control, no puede. ¿Sí me entiende?
¿Sí se ha sentido en alguna situación parecida que usted no tiene el control? Entonces, si se puede solucionar, no es una prueba. Si no puede solucionar, sí es una prueba. Y si es una prueba y que no se tiene el control, alguien está tomando el control. En ese caso, mi hijo, hermano, estaba enfermo. Recién yo empecé el ministerio, me nombraron de pastor. Mi hijo cae enfermo con lo que le dio esa enfermedad terrible, el Kawasaki. Amén. Y los médicos dijeron, hermano, está en las manos de Dios. Y para que un médico diga eso, hermano, es porque, hermano, no hay nada que hacer humanamente. Porque esa enfermedad, eso que le dio a él, eso no tiene cura. Eso no tiene cura y tiene unas consecuencias terribles. Amén. Entonces mi esposa, hermano, me dijo eso. Yo le dije, amor, tranquila. El niño está en las manos de Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted tiene fe en Dios? Ah, que pues que sí. Entonces con eso se reconfortó un poquito, hermano. Y esta tarde estaba yo meditando en esas palabras. Y cómo las mismas palabras, hermano, pero dichas en diferentes personas, pueden cambiar el ánimo de una persona. Porque el médico le dijo, está en las manos de Dios. Y yo le digo, amor, está en las manos de Dios. Pero mi esposa cogió aliento y creyó más. Porque, hermano, las palabras de una persona común y corriente producen angustia y desesperación. Pero cuando las palabras salen de una persona que le cree al Señor y que tiene fe, producen aliento y reconfortan. ¿Cuántos lo creen? Son dos cosas diferentes con las mismas palabras. Amén. Entonces, yo le dije, el niño mío está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Y mi esposa pues se reconfortó. Y ahí, hermano, pues yo estaba preocupado, porque yo estaba, hermano, en una situación muy maluca. Y de verdad que yo estaba yo confrontado, pero yo siempre estaba confiado. Y yo decía, Señor, usted tiene el control de mi hijo, usted me lo dio, fue un milagro, Señor, usted es el dueño de él, usted, el Señor, tiene la última palabra. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero usted tiene la última palabra. Amén. No le hice berrinche, hermano. El berrinche no va a solucionar nada. El enojo va a empeorar las cosas. ¿Qué hago, pastor? Ser paciente y esperar. La prueba te hace. ¿Qué dice la Biblia aquí en Santiago? La prueba de vuestra fe produce ¿qué? O sea, usted tiene que creer en Dios. Y después de que cree en Dios, va a producir ¿qué? Paciencia. Toca que esperar, ¿cierto que sí? Ser como paciente. Y, hermano, y cuando la persona se entra en un hospital enfermo, ¿cómo le llaman? Paciente, ¿cierto que sí? Ahí, hermano, no puede hacer nada. Y es un paciente, tiene que esperar porque se perdió el control. No puede hacer nada, sino que le toca que hacer ¿qué? Esperar. Ahí le toca, ¿qué le toca que hacer la gente? Esperar. Ser un paciente se convierte en un paciente. Y esa palabra la hemos escuchado, hermano, pero a veces uno no nota. Y es que un paciente es que tiene que esperar. ¿Cierto que sí? Y ahora, ¿qué gana, hermano? ¿Qué gana Dios con probarnos? Si Dios conoce sus pensamientos, Dios lo formó a usted en el vientre de su madre. Dígame. Dios conoce sus pensamientos. Salmo 139 dice, no ha llegado tu palabra mi palabra a mi boca, y ya tú la conoces toda. Él sabe, Él te formó, Él te creó, Él sabe, Él te conoce. ¿Será que Dios no lo conoce? Mire, hermano, Dios nos prueba. No es porque Él no sepa cómo usted y yo vamos a reaccionar, sino para que usted y yo sepamos realmente si confiamos en Dios o no confiamos en Él. Para que usted y yo nos demos cuenta en qué nivel de fe, en qué nivel de paciencia, de confianza estamos en el Señor. Porque muchos dicen, Señor, como Pedro, hasta la muerte voy contigo. Hombre, Pedro, me vas a negar. La prueba viene ¿para qué? Para que usted y yo nos demos cuenta. Amén. Mire, hermano, Dios le permitió a Abraham disfrutar de su hijo. ¿Cuántos años? 12 años sin probarlo. Él estuvo 12 años, hermanos, disfrutando de su hijo, que jugara al fútbol, que lo llevara al cine, que lo llevara a comer helado. 12 años sin probarlo y sin decirle nada.
Y Dios permite ciertas cosas de nuestras vidas, hermano, cierto disfrute. Hermano, Dios de pronto permite ciertas cosas en nuestras vidas. Y como no me pasa nada, pues yo sigo disfrutando, yo sigo haciendo, yo sigo aquí, acá y allá. Pero va a llegar un momento, hermano, en que Dios va a probarte. Si es verdad que lo amas o no lo amas, para demostrarte a ti y a mí de que ¿en qué nivel estamos? Amén. ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si le decimos, Señor, yo te amo, y Dios dice, voy a probarte, no para darme cuenta yo, sino de que usted y yo nos demos cuenta. Eso es tremendo, hermano, porque cuando usted le dice, Señor, yo te amo, te doy la gloria, yo te entrego mi vida, hermano, ¿se acuerda? Nos estamos comprometiendo con el Señor. Dios dice, sí, eso suena muy bonito. Vamos a probarte. Abraham habla con Dios, hermano, y él está agradecido. Y dice, me has dado un hijo, Señor. Has colocado una sonrisa en mi cara. Has pintado una sonrisa en mi cara. 12 años, mi esposa no podía tener hijos. Y después de viejo nos has dado alegría. Estoy con mi hijo, estoy contento. Gracias, Señor. Y se ríe, hermano, porque ¿qué significa Isaac? ¿Alguien se acuerda? ¿El que qué? ¿No saben? El que se ríe. Eso significa, hermano, Isaac. Dibujaste una sonrisa en mi rostro después de tantos años, Señor. 12 años con un niño, gloria a Dios. Yo creo que Abraham va brincando en una pata, hermano. Pero ¿cómo entender, hermano, que si Dios, hermano, le da tanta alegría a Abraham en el rostro, Él puede provocar también una lágrima en la mejilla? Y aquí, hermano, es donde empieza esa historia que usted la va a leer en su casa. Es una historia que yo sé que la ha leído, pero yo sé que después de esa enseñanza usted la va a leer de una manera diferente. Amén. Ese que usted dice que es mi amigo, es una persona que fue el amigo de Dios. Mire, la Biblia dice, y esa mañana, hermano, yo hasta me quebranté. Y no le lo digo para que usted diga, ay, el pastor, sino que, o sea, el Señor me reveló, estaba meditando en esta palabra, hermano, cuando dice la Biblia que Abraham fue amigo de ¿quién? De Dios, ¿cierto que sí? Y cuando usted se ve, hermano, en el Nuevo Testamento, ¿quién fue el amigo de Jesús? No. ¿Quién fue el amigo de Jesús? ¿Ah? Lázaro. Lázaro fue el amigo de Jesús. Y de una, cuando yo estaba meditando eso, porque yo, hermano, amigo de Dios, Abraham. Jesucristo fue Lázaro fue el amigo de Jesús. Y se me vino a la mente, ¿y el Espíritu Santo? ¿Quién es el amigo del Espíritu Santo? Les comparto algo de mi intimidad con Dios, hermano. ¿Quién es el amigo del Espíritu Santo? Porque la Biblia no registra que el Espíritu Santo tenga amigos. Diga, yo soy el amigo del Espíritu Santo. Usted es el amigo, por usted y yo tenemos que convertirnos en el amigo del Espíritu Santo, porque el Padre tuvo un amigo, Dios. ¿Fue quién? Abraham, el único que dice la Biblia que fue amigo de Dios. Jesucristo tuvo un amigo que se llamó ¿cómo? Lázaro. Y el amigo del Espíritu Santo, la Biblia no lo registra. Es usted y yo, somos los amigos del Señor. Apláudele al Señor, hermano. Somos los amigos del Espíritu Santo. Amén. Después de 4 días lo fue a ver. Los amigos de Dios tienen crisis, sufren y son probados. Amén. ¿Sí o no? Por eso son amigos de Dios. ¿Saben por qué? Mire, Dios prueba a sus amigos. ¿Sabe por qué los seres humanos tienen tantas decepciones con los amigos? Porque no los prueban. Y esto, hermano, yo ahora pude entender el por qué, hermano, tantas cosas que me pasaron en la vida cristiana, que me han pasado y que me seguirán pasando, es porque Dios prueba sus amigos. Usted quiere, hermano, pruebe sus amigos, pruébelos, y usted se va a dar cuenta cuáles son los verdaderos amigos.
Cuando usted los prueba. Dios prueba a sus amigos. Amén. Diga amén. No piensa, ¿y será que me comprometo? No, Dios prueba a sus amigos. Así no diga amén, hermanos, Dios nos va a probar para poder crecer. Amén. La gente tiene decepciones porque no prueba a los amigos. Los obreros, dice la Biblia, si usted se da las escrituras, dice que los obreros primero deben ser puestos a prueba. Y si pasan la prueba, ya los puede llamar para el ministerio. Eso dice la Biblia, que los obreros hay que probarlos para llamarlos al ministerio. Entonces, por eso yo entendía cuando el pastor me decía no, cuando algo que era normal, era obvio. Luis, hazme un favor, lustrame los zapatos. Yo se los lustraba. Yo lo hacía sin intención de nada, pero a mí me daba igual. Para la gloria de Dios. Luis, hazme un favor, en el día de descanso, coge el carro y me recoges en tal parte. Yo estaba con mi familia, una vez estaba con mi esposa, estábamos en un parque con mi mamá, con mis hermanas, con un poco de allí familia. Hermano, cuando me llama el pastor y me dice, Luis, hazme un favor, anda a la casa, que allá está mi suegra, coges el carro, lo sacas y me esperas en tal parte, que yo voy a pasar en tal parte por allá, hermano, en la variante, por allá en Cerrito. Me espera en tal lugar y yo me voy a bajar de allí del carro y de otro carro para que el otro pastor coja para Cali y yo coja yo sí, señor, en el día de descanso. En la pandemia, hermano, ya no había dinero, pues porque ya cerraron las iglesias, ya no podían diezmar, no diezmaba la gente. Ya después fue que los hermanos, pues hermano, enviaron que para recogerlo con los mensajeros, nosotros de la iglesia. Pero al principio no fue así. Entonces se acabó el dinero, hermano. ¿Y qué dijo el pastor? Hermano Luis, lo que habló con cada uno de nosotros, pues no hay dinero. Ustedes lo sacamos a vacaciones. O que yo le dije, pastor, no se preocupe, que yo aquí no estoy por la plata. El Señor a mí me ha bendecido, pastor. Y si no me hubiera bendecido también, yo aquí no estoy por la plata, por cobrar o no cobrar. Yo soy un servidor de Dios, pastor. No se preocupe, no me pague. ¿De dónde? Y así estuvimos unos meses sin plata. Y en la pandemia fue donde vivimos más, hermano. Comí más que, mejor dicho, eso era coma y duerma, coma y duerma. Coma y yo subí, me estaban engordando, hermano. Y eso vi celular hasta que ya no más. Por eso le digo, yo sé de lo que le estoy hablando de las redes antisociales, como dicen por ahí. Zapatillas me regalaron, hermano, en la pandemia me regalaron zapatos. Yo me quedé sorprendido. Me regalaban ropa. No, hermano, después ya se implementaron el culto por internet, hermano. Y no, eso fue una cosa tremenda. Yo la pandemia yo no la sufrí. No me enfermé en la pandemia. Ninguno de la casa se enfermó. Para la gloria de Dios. Ninguno se enfermó. A mí no me dio COVID, hermano, en la pandemia. Cuando estábamos allá en Palmira, a mí no me dio ninguna enfermedad. Esa fue la temporada, la mejor temporada que yo pude vivir, hermano, antes de ser pastor. Uy, hermano, teníamos la comida era por cantidades. Pues el Señor. Entonces ahora entendí del por qué, hermano, porque Dios prueba a las personas antes del ministerio, antes de bendecirlo. No haga esto, hermano, no haga, pero es que el pastor que yo no pasó la prueba, ahí se quedó. Sí, hermano. Hice trabajos que valían más plata por el precio del día. Y yo decía, Señor, usted es el que me va a pagar. El hombre no me paga porque el hombre es desagradecido. Usted es el que me va a pagar, hermano. Y me mantenía surtido. El Señor siempre me ha mantenido surtido para la gloria de Dios. Siempre, hermano. Yo no he tenido necesidades desde que me casé. No, claro, es pastor de 2 iglesias, como dicen por ahí. Un cura con 2 parroquias tiene plata. Yo llevo, hermano, con mi esposa de conocernos como 16, 17 años de conocernos. Con mi esposa y he casado 12. Yo soy pastor hace 4. Hermano, desde que yo me casé con mi esposa no hemos pasado necesidades no. Hemos tenido todo, así sea lo básico, pero nunca he sentido el peso de la bendición encima. Amén, para la gloria de Dios. Entonces, hermano, Dios no le habló, hermano, a la mamá. ¿Usted se imagina
Imagínense la escena y con mi esposa que ya estábamos hablando, que donde le hubiera dicho eso a la mamá, una mamá no va a entregar al hijo. Dios por eso no le pidió a Abraham, la mamá no hubiera pasado ni para qué, o sea, Dios ya sabe, no va a entregar al hijo. Se lo entregó, le dijo al papá, sacrifícame a tu. ¿Usted se imagina que a la mamá, o que si hubiera dado cuenta, Abraham se quedó calladito, no le dijo nada? Porque le hubiera dicho, no, mijo, escóndase, váyase para donde su tío, váyase para la tierra de Ur de los Caldeos, que allá hay familiares suyos. Su papá se volvió loco. Que lo mate, ¿cómo así? ¿Sí o no? Vaya, escóndase, váyase para allá. Y así pasa cuando Dios te va a probar, hermano. Hay gente que, como no entiende, te va a empezar a dar consejos y a decir cosas que no entienden. No saben, no entienden. Porque para ellos obra en lo natural y Dios no obra en lo natural. Amén. No van a entender. Gente que te quiere esconder de, hermanos, de las pruebas. Y hay gente que sí que es bueno para eso, hermano. Hay gente que son buenas para eso. Cuando Dios empieza a probar, hermano, a un hijo para fortalecerlo, para que crea en él y se desarrolle como una persona fuerte y conocer al Dios verdadero, al Dios vivo. Hay gente que sí estorba, hermano, para que Dios no lo haga. Dios quiere probar, hermano, un familiar, un nieto, un hijo, una hija. Hermano, y a veces los padres no dejan que Dios hermano, le fortalezca la fe. Hoy día, hermano, hay muchos hijos en el mundo entero. Hijos de cristianos, de pastores, de no cristianos, todos, hermano, la mayoría. No dejan que los hijos aprendan, que esperen, que tengan paciencia, que desarrollen la fe. Y aquí volvamos otra vez a Santiago. Dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por personas que le facilitan las cosas a los otros, hay personas que no están completadas en la paciencia y en la fe. Dios quiere que lo complete a usted. Dios quiere que me complete a mí. No le facilitemos las cosas cuando Dios quiere enseñarle a nuestros hijos, a vuestros hijos. No le facilite las cosas, déjelos que aprendan. Porque si le facilitamos todo a los hijos, no los acostumbramos a esperar, sino que todo se lo vamos a boca jarra, no van a desarrollar la fe, no van a ser completados. Miren lo que dice la Biblia, eso no me lo inventé yo y no se lo he escuchado a nadie, esto me lo habló el Señor esta tarde. Leamos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo así, pastor? Cuando Dios no te da lo que necesitas de inmediato, vas a esperar, vas a desarrollar fe. Y cuando desarrollas fe, desarrollas paciencia. Y cuando desarrollas paciencia, vas a ser cabal y la obra va a ser completa. Vas a ser perfecto y no te va a faltar nada. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Por eso, mire, el mismo Dios nos enseña. Dios no, todo lo que usted le pide no se lo pone de una, no se lo da de una, te pone a esperar, te prueba, porque eso va a desarrollar carácter en ti, ¿cierto que sí? Y Dios, como buen padre, nos da ese ejemplo. ¿Cierto que sí? Ay, mi hijo, tome. Mi hija, tome. Entonces te seco a ti y también a ti. No solamente en lo económico, puede ser en muchas cosas. Un estancamiento tremendo. Y usted ve padres secos, acabados, frustrados. Hay momentos, hermano, que a uno como padre le duele que un hijo esté en apuros. Pero para que él sea un hijo honrable, honorable y desarrollado, el papá o la mamá le va a decir: hoy no, mijo, te la vas a tener que arreglar tú solo, desarrolla la fe. Y aquí coloco con ejemplo con mi hijo. Mi hijo a veces, hermano,
me pide cosas y mi suegra y mi esposa es testigo. Papá, yo quiero este carro, este auto, yo quiero esto. Yo le he comprado muchos juguetes a él. Y a veces, hermano, quiere algo y yo le digo, no, papi, vamos a confiar en el Señor, vamos a orarle a Dios para que provea y nos dé. Yo tengo para comprarlo, pero tengo para disponer ese dinero para otra cosa. Pero la persona que no entiende, pues a mí nunca me dieron nada, pues tome, que yo le voy a dar a mi hijo lo que nunca me dieron a mí. Error. Y la gente a veces, hermano, no ha podido olvidar el pasado porque tiene un vacío en el corazón. Como no tuvo ciertas cosas, piensa que va a llenar ese vacío dándole todo a los hijos. Está haciendo un error grandísimo. Y yo no le estoy diciendo, pastor, entonces no le doy las cosas a mis hijos. Sí, pero usted y yo tenemos que saber manejar, y hay cosas que tenemos que poner a esperar a nuestros hijos para poder que desarrollen esa paciencia. Y empiecen a confiar en el Señor. Nosotros le decimos a mi hijo mío, me dice, papá, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Vamos a orarle a Dios para que nos bendiga y poder comprarlo. Entonces él se queda como mirando. Y a veces ora, papito Dios, ahí le vamos desarrollando la fe. Pero si no le decimos, si no, tome, pues los muchachos crecen, hermano, primero sin esperar en Dios. Segundo, pensando que, hermano, todo tiene que, apenas ellos abran la boca, tienen que dárselos. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Mire, hermano, ¿por qué, pastor? Porque cuando el día que usted no esté, va a dejar un hombre débil, una mujer débil aquí en la tierra ante las situaciones, o va a dejar un hombre o una mujer fuerte que sepa soportar. Todas las personas que están de la generación pasada, nosotros fuimos criados de cierta manera muy diferente a la generación de hoy en día. Hoy en día, hermano, la gente fácilmente tiene mucha ropa porque hay mucha piratería. Antes no había piratería. Usted colocarse unas zapatillas era un problema la otra vez, porque no había tanta piratería. Usted tener unas zapatillas Adidas o Nike la otra vez era, hermano, mejor dicho. Hoy en día soy zapatillas, hasta el que se vista mal hoy en día, hermano, es porque ya está muy dejado. Blusas desde 5,000, todo por 5,000, ¿sí o no? No, en serio. Mire, todos los de mi generación, mire, hermano, yo me he ido a Lilipín, donde hay ropa interior, hermano. Vean, me fui para Pereira, Lilipín, calzones a 5,000 pesos, 3 por 5,000. Lilipín, en serio. ¿Cómo así, pastor? Y yo comprando ahí en todo por 5,000, que se le daña el resorte con 2 puestas y me caen como en aguas. Hoy llevé a mi esposa a comprarle ropa interior como todo hombre responsable. La llevé ahí todo por 3,000. Esos brasieres que hay veces se le sale una varilla por acá y le chuza la sila, hermano. Yo me acuerdo de esos brasieres baratos. Pastor, yo no tengo más. Bueno, gloria a Dios, bueno, tiene para comprar eso, pero no estoy, hermano, de pronto criticando, sino que, hermano, de verdad, la otra vez no había tanta facilidad. No la había. Tener una bicicleta, los que andaban, hermano, la otra vez las motos casi no eran. El que andaba en bicicleta, las turismeras, y llevan a la mujer en la barra, sentada de lado, ¿sí o no? Así se iban a enrumbarse, hermano. Yo soy de esa generación, yo tengo 42 años. Hoy en día, hermano, esos muchachos tienen de todo. ¿Y cómo son los muchachos hoy en día? También, no lo pronuncio. Porque no los acostumbramos a esperar, todo se lo vamos dando. No le estamos formando un carácter. Pastor, lo que pasa, a mí me han criticado por eso. Pastor, lo que pasa es que usted fue traumatizado. Sí. Primero me decían, ¿sabe qué me decían? Pastor, lo que pasa es que usted no tiene hijos. Yo le decía, espérese que tenga un hijo. Y ya tengo mi hijo, ya tengo autoridad para hablar. Entonces ya, como tengo un hijo, entonces ya me dicen, pastor, lo que pasa es que usted lo traumatizaron. A usted usted tuvo una niñez muy traumada. No, hermano, es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que usted y yo tenemos que enseñar. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él.
Dice que la vara de la corrección aleja la necedad del corazón del niño. Pastor, es que yo lo he corregido con vara y no le hace caso. Entonces Dios está mintiendo. Porque, hermano, mire, cuando usted, y hay muchachos y muchachas que, hermano, yo conozco que se paraban firme y la mamá dándole garrote y ahí para y no hacían caso. Una rebeldía impresionante. Hermano, con la vara le daban hasta que se humillara. Ya cuando se humilla, ya. Cuando se pone a llorar y se rinde. Y de ahí para allá empieza, hermano, la obediencia, la obediencia, la obediencia. Pero si usted se deja vencer del muchacho o de la muchacha, perdió. Lo va a mandar en la casa. Hoy en día en muchas casas los que mandan no son los padres, que son la autoridad, sino que son los hijos o las hijas. Amén. Y por eso es que ese principio es diabólico. Es diabólico. Y de pronto no se nota en estos momentos porque están adolescentes o jóvenes o pequeños. Pero cuando estén más grandes, ahí es donde Cristo empieza a padecer. Y no estoy maldiciendo, sino que eso lo dice la palabra del Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La gente a veces se enoja conmigo, pero yo como pastor tengo un deber de decirlo. De que Dios nos va a pedir cuentas de esos muchachos. Un muchacho, o las mujeres, los niños, las niñas, hermano, vinieron a este mundo para que usted y yo les forjemos el carácter, les enseñemos, los guiemos. Amén. Para que los ayudemos a desarrollar. Yo le doy muchas gracias a mi mamá, porque mi mamá, hermano, desde pequeño me enseñó a lavar la ropa. A mí me mandan una parte solo y eso me sirvió a mí. Y yo sé hacer de todo. Yo sé lavar, planchar, yo sé remendar, yo sé cocinar. Hermano, mejor dicho, ¿por qué? Porque mi mamá me enseñó. Y desde pequeño no me lavaba la ropa. Y me dejaba amontonar la ropa allá. Y usted verá, y como yo no tenía, me tocaba que lavar la ropa. Pero el diablo ha colocado un sentimiento, hermano, que no viene de parte de Dios. Ay, mi pobrecito, pero pastor. Es dura la palabra, pastor, sí, pero pues, hermano, yo no estaba pensando en esto. El Señor me puso a hablar sobre eso. Entonces, Isaac, hermano, cuando usted lee, vuelve otra vez a Isaac. Isaac dice: Señor, papá, acá tengo la leña, acá tengo todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y hay momentos, hermano, donde usted y yo no tenemos todas las respuestas. A veces uno corrige a los hijos, hermano, y siguen por lo mismo. Pero ¿sabe qué? Dios va a honrar esa persona que está cumpliendo con la palabra de Dios, porque está obedeciendo. Y por el momento de pronto usted no ve nada, pero más adelante usted va a ver un fruto apacible, va a ver el resultado de usted haberle obedecido al Señor. A veces la gente al principio no lo ve. Pastor, no lo veo. Pero hermano, mire, yo al principio yo era el hijo calavera de la casa. Y a mí me daba duro mi mamá, me daba correa. Y en el principio mi mamá no veía nada. No veía nada. En serio. Y pasaban los años, ya seguía corrigiéndome. Y yo, hermano, queriendo coger malos caminos, ya me daba, hermano, correa. Mi papá también. Y vea el resultado hoy en día. Porque Dios honra a los que le honran. Si usted obedece la palabra, Dios te va a honrar. Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. No te va a dejar, créame que no. A mí el que me diga: no, pastor, yo crié a ese hijo, a esa hija en la palabra del Señor, yo lo crié bien, yo lo corregí cuando tenía que corregirlo. No solamente consejo, porque hay muchachos que con un consejo te hacen caso. Por lo menos a mi esposa no recibió correa, sino como que una vez le pegaron, no más, en toda la vida. Porque hay muchachos que son muy obedientes, o sea, reciben la información, o sea, los padres son privilegiados. Conocí una familia en Palmira, hermano, que no le pegó nunca a los hijos, porque eran muy obedientes. Hasta el pelo era obediente, hermano. Lo peinaban de para un lado y corría para el lado del pelo. Sí, no utilizaban gel. Se peinaba de para un lado y el pelo se le quedaba quietico. Tiene estos pelos que usted hizo, se le devuelve y usted tiene que echarle. Hasta el pelo era obediente, hermano. Esa familia, una bendición. Yo nunca le castigé a mis hijos, pero eran obedientes. Yo les decía: siéntese aquí, ahí se quedaban quieticos.
Y hay otros que hay que darles correíta. Por eso Dios, hermanos, Salomón tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. 300 concubinas y 700, hermano, hijas de rey. O al revés, algo así. Pero pues fueron 1000 mujeres. Así como el Chapulín ahorita. Entonces, hermano, él lo dijo y Dios lo inspiró. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. El niño viene de fábrica con necedad, unos más que otros. Solamente hay algo que la va a alejar del corazón del muchacho. Si usted le da la instrucción al hijo una vez y le dice apártese de tal cosa, y el muchacho, usted ya le dio la instrucción, el por qué, le explicó, le enseñó, y si lo vuelve a hacer, eso se llama necedad. ¿Ya qué toca que hacer? ¿Seguirle dando consejos? Tiene que corregirlo. Pero a muchas personas no les gusta eso, hermano, de verdad. No les gusta, le incomoda. Como dijimos, la luz incomoda muchas veces las tinieblas, ¿cierto? Pero aquí todos nos gusta la palabra del Señor, amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Castigarás al niño con vara y librarás su alma del Seol, dice Proverbios. Léase Proverbios, hermano, y verá. Léalo, en Proverbios está. Entonces, cuando uno va en contra de eso, pues va en contra de la palabra del Señor. Entonces hay momentos donde usted y yo no sabemos qué hacer. Pero ¿qué hay que hacer? No podemos dejar de seguir caminando como Abraham y Isaac. Y Abraham, hermano, iba caminando con el hijo. Y hermano, él no entendía y no encontraba el cabrito, hermano. Y entonces él seguía caminando. Hay gente que no entiende ciertas cosas o no ve un resultado y se devuelve. Se devuelve. Dígale que tiene a su lado, sigue caminando. Dígale, no entiendo, pero sigo caminando. Dígale, no bajo sin una respuesta de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ser insistentes. Hermano, hasta que Dios no te responda, usted no baja. Hasta que Dios no le responda con ese muchacho, usted ora por ese muchacho, lo corrige y le ora: Señor, reprendo toda necedad, pero también le coloca a la fe obras. Tome. Una fe sin obras es muerta. Correa, la hermana está diciendo. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero sigo subiendo. No lo entiendo, pero sigo subiendo. Ahora imagínese a Abraham, hermano, mirando a los ojos a Isaac, de 12 años. Mi hijo, usted es mi mayor milagro. Usted es mi vida. Pero Dios me dijo que te tenía que sacrificar. Uy, hermano. Mire, hermano, si a usted le cuesta dejar ciertas cosas, hay gente que le cuesta más. Porque hay gente que piensa que no, que son los únicos que sufren. Hay gente que piensa que es que no, que las situaciones, hermano, como decía el pastor Oscar Quedía, que él se encontraba con personas en consejería que estaban desesperados y tenían unos problemas grandes. ¿Por qué? Pastor, porque debo 1.000.000 de pesos. Esa reacción, sí. Y se encontraba con otra persona: pastor, tengo un problema grande, debo 100 millones de pesos. Pastor, debo 500 millones, 1.000 millones. Y hay gente que dice: no, mi sufrimiento es el más grande, yo he sufrido más grande. Hermano, no. Mire, Isaac iba a sufrir una pérdida, sí, un sufrimiento. Pero ¿quién iba a llevar más? El propio Isaac iba a sufrir más porque iba a perder la vida. ¿Cierto que sí? Dios me dijo: hoy tengo que ofrendar, y usted es el sacrificio. Hubieron misioneros, hermano, que entregaron sus vidas. Y cuando estaba ya en el campamento de jóvenes en Ginebra hace 15 días, el pastor Oscar, estuvimos allá. Llevaron a una misionera que se llama Susan Combs. Esa mujer, hermano, ella se quedó sola. Ella no se casó. Y ella contaba de que habían unos alemanes que llamaban los colorados. Busca esa historia y verá que esa gente, hermano, por ir a predicar la palabra, ellos sabían que iban a perder la vida allá y a ellos no les importaba. Señor, yo ofrendo mi vida por ir a predicar la palabra. Y estaban otros esperando a que mataran a los otros para ir ellos. Eso es otro nivel.
Léase, esas son historias chéveres. Busque los avivamientos, hermano, todo. Busque esas historias y verá que esas son cosas que te van a levantar la fe. No la ratica bañándose que le quitan el asiento, se cae. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Los vi, yo me los vi. Yo me los veía. Uy, me pillaron. No, yo me los veía. Porque es que hasta que el Señor me dijo: estás perdiendo el tiempo, investiga cosas. Claro, yo me lo veía. Es que yo estoy hablando donde el Señor me sacó. Oren por mí. Oren por mí. ¿Le costó a Abraham entregar? Claro que le costó. Pero hermano, él iba a entregar algo que él tenía. Pero Isaí iba a dar su propia vida. Piense, si usted sufre, hermano, hay gente que sufre más. Regáleme 5 minuticos que ya voy a acabar, hermano. El jueves seguimos hablando. En el verso 10 y 11 dice que una voz gritó, hermano. Usted lo lee en su casa: no toques al muchacho. Y aquí, hermano, me decía que la lucha no te impida oír la voz de Dios. Porque hay gente que está en una lucha y está en esa cosa de que sí, que no, hermano, y la voz de Dios por allá no la vuelve a escuchar. Que la prueba, que la situación dura no le impida oír la voz de Dios. Usted y yo tenemos que seguirla oyendo, hermano. Que la prueba no silencie la voz de Dios dentro de usted. Gente, hermano, que por la alcahuetería no oye la voz de Dios. Oye la voz de los sentimientos, del corazón. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y yo qué hago, pastor? Si es que no, ¿cómo se le ocurre? Pues a Dios se le ocurrió. Amén. Sí, porque está la voz del diablo, la voz del alma, los sentimientos, los amigos, las amigas. ¿Usted cómo va a hacer eso con su hija, con su hijo? Tan desalmado. ¿Qué aprendió Abraham, hermano? Mire, ¿qué aprendió Abraham de todo esto, de esta prueba? De que Dios provee. Cuando usted se le prueba la fe, usted y pasa la prueba, usted va a conocer al Dios que provee. Por eso usted va a esperar en el Señor. Pero cuando no pasa la prueba, va de fracaso en fracaso, buscando yo no sé qué. Cierto que sí, el que lo entendió, lo entendió. ¿Qué aprendió Abraham, hermano? De que Dios provee. Cada prueba, cada lucha que pasas con Dios, usted conoce una parte de Dios. Se empieza a conocer un aspecto de Dios. Mire, ¿sabe por qué hoy la gente, hermano, no conoce muchas cosas de Dios? Porque no quieren pasar los procesos. Y el pan, hermano, aprende más del horno cuando se está quemando que cuando está crudo. Se queman ciertas cositas, pero todo el pan queda bien cocinado. Amén. ¿Qué aprendió, hermano? Si usted le pregunta a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué aprendieron, hermano? Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Y aunque el mar, por las aguas, no me anegará. Y usted empieza a ahondar, hermano, por los antiguos de la Biblia. Y cada prueba que ellos pasaron, forjaron y transmitieron una esencia de Dios. Y aprendieron. Y nunca más fueron vueltos a poner a prueba en esa misma área, porque pasaron la prueba. ¿Qué está siendo forjado en ti? Por eso mucha gente estancada, hermano, y no avanza. Porque no pasan las pruebas de Dios, no las pasan. No las pasan. No las pasan, hermano. Hay gente que se da con la misma piedra 2 veces y 3 y 4, porque no se aprende. Y se le pasa la vida. Porque los sentimientos le juegan un papel. Por eso en Dios los sentimientos no sirven. Dios no se mueve por sentimientos ni por emociones. Eso le juega una mala pasada ni por el corazón. O en el Señor está la convicción y la fe. A mí me duele castigar a mi hijo, yo lo corrijo, no lo maltrato, ¿no?
Porque usted sabe que la gente cuando quiere justificar la alcahuetería, ¿no? Entonces, ¿qué hago, pastor? Lo acabo a garrote, la acabo a garrote. Porque cuando alguien quiere justificar sus cosas, entonces se van a los extremos. Yo conozco, yo sé eso. Entonces, ¿qué hago, pastor? Entonces, si cuando uno está aconsejando, usted tiene que obedecerle a su esposo, mujer. Entonces, si él me dice que me tire por un barranco, me va a tirar. Esos son los extremos. Usted ya conoce eso, ¿cierto? Son estrategias. Pastor, es que entonces tengo que acabarlo a garrote. Es que yo tengo que descargar mi ira con él. Pero ¿quién está diciendo eso? Que descargue ira o que lo acabe a garrote. Que lo corrija, con amor, con una sonrisa. Yo llego y le digo a mi hijo, cojo la correa y le digo, si tú no me haces caso, me va a tocar que corregirte. Y yo como papá no es que sea el más excelente, porque también me tengo que corregir en ciertas cosas, pero estoy tratando de hacer las cosas a la voluntad de Dios, porque la Biblia es que me lo pide. No me lo está pidiendo un pastor ni un desalmado, no, es Dios. Entonces tendríamos que decirle desalmado a Dios. Pues entregó al mismo Jesucristo para que muriera por usted y por mí. Entonces la corrección, hermano, usted la puede hacer sin descargar iras, sin enojos, sino que lo corrige con todo el amor del mundo. Y después yo cuando corrijo a mi hijo, yo le doy correa. Lo abrazo y le digo, papi, yo te amo mucho, por eso te corrijo. No lo maltrato.